Bienvenidas Gracias. Y bienvenidos a todos y a todas. Muchísimas gracias por estar aquí, celebrando otra vez otro sábado, por fin el fin de semana, descansar y propuestas de lectura muy buenas en este caso, con Sabina Urraca y Alba Muñoz. Muchísimas gracias, Carme. Gracias, Riera. Lola. Hola a todos, muchas gracias por venir. Yo ya dije hace unas semanas que estaba aquí en un sábado también, que me encanta este formato, es un gusto, la verdad. Más distendido, hace un solazo fuera y aquí estáis, o sea que gracias. Sí. Y nada, yo os dejo súper rápido con ellas. Yo soy Carme Riera, soy editora de Alfaguara y la editora de Alba y de Sabina, y no, yo no os voy a engañar, estos dos libros a mí me apasionan sus autoras, me emocionan profundamente y me hacen muy feliz que estén las dos en Alfaguara. Al final un editor, por supuesto, busca buenos textos, busca buenos autores, pero también intenta pues, crear una familia de autores que conversen entre ellos y entre ellas, y el caso de Sabina y de Alba es así, con todas las letras, y lo vais a ver. Teníamos muchas ganas de que hicieran algo juntas. Se leen, se conocen desde hace tiempo, se admiran mutuamente y bueno, yo he visto, pues de hecho recuerdo que estos dos libros coincidió en el tiempo que estabas las dos terminando de escribirlos, sufriendo muchísimo, y yo lo veía desde la distancia con un poco mamá pollo y pensaba, esto no, van a ser dos librazos increíbles, y ellas ahora no pueden verlo, ¿no? Estaban en el momento final de sufrir muchísimo con mil dudas, y me escribía una, me escribía la otra, hablabais entre vosotras, que lo sé, no lo decían, pero hablaban, y tú cómo vas y qué tal, y bueno, y ahora pues ya han salido hace meses que se han publicado con buenísimas críticas los dos libros, así que nada, os dejo con ellas, estaremos como hasta las 2 más o menos, y después pues firmarán libros. Si aún no lo tenéis, lo podéis comprar y os lo firman. Muchas gracias a todos. Bueno, ¿qué tal? Estoy un poco nerviosa. Nada, pues me hace mucha ilusión estar aquí. Me hace mucha ilusión esto porque no es como una presentación del libro, es una conversación, yo creo que pues en directo, ¿no? Que nunca lo habíamos hecho. De hecho hemos hablado pocas veces así en persona, tú y yo, pero bueno, siento que con Sabina llevamos conversando desde hace mucho tiempo, desde los tiempos de Facebook, leyéndonos mutuamente y también inspirándonos mutuamente y en silencio, ¿no? O sea, a mí ella me ha alimentado muchísimo, mi escritura me ha influido muchísimo, la admiro desde hace mucho. Y no sé, siento como una especie de hermanamiento, no sé, tectónico con ella, y nada, la aventura de sacar estos dos libros al mismo tiempo bajo un sello que también era nuevo para ti, ¿no? Pues me hacía muchísima ilusión, me daba vértigo también, porque para mí es mi primer libro y pensaba, ostras, ¿cómo va a salir? No tenía ni idea. Y nada, pues me hace mucha ilusión estar aquí y hablar, bueno, un poco, enseñaros un poco lo que hemos estado comentando privadamente estos días. Y nada, la dejo a ella, que tienes mucha más mano en todo esto. A ver, no, sí. Estoy un poquito cansada así porque acabo de llegar de Valencia, pero o sea, como que tenía fe total de que podíamos llevar adelante esto, porque llevamos unos cuantos días hablando por WhatsApp. De hecho, hubo un momento en el que yo dije, ya no voy a hablar más porque siento que lo estamos dando todo en el WhatsApp y toda la emoción está surgiendo en el WhatsApp, y luego vamos a llegar y vamos a estar como relajadas, y ya esa emocionalidad ya la hemos vivido, ¿no? Ya como vamos a dejar un poquito para hoy. Para mí es algo muy curioso porque realmente o sea, yo sentía como que Carme me había robado Polilla, porque yo quise editar Polilla en Caballo de Troya. De hecho, yo le escribí a Alba para editar Polilla en Caballo de Troya, y entonces me dijo que no, como que ya se lo había dado a Carme, ¿no? O sea, me refiero que aquí hay un montón de cosas extrañas sucediendo.
Porque yo, claro, hubo un momento que fue como mierda. Y luego Karma se convirtió en mi editora, ¿sabes? Y entonces como, bueno, ya no estoy enfadada con... No, o sea, ya, bueno, bien. No, como que mis sentires iban cambiando. Pero sí que hubo un momento como de, mierda, se me ha adelantado, ¿no? Tenía que haber estado más rápida. Bueno, yo no sabía que iba a ser editora en Caballo de Troya, que fue una cosa que me propuso Karma, además, ¿no? O sea, bueno, total, está todo, ¿no? Como que nos unen un montón de hilos, y para mí es... Creo que lo más importante... Bueno, voy a empezar por... Cuando acabábamos de terminar cada una, estábamos casi en los últimos días, ¿no? Todavía igual yo creo que yo no había pasado por edición, pero ya había terminado el manuscrito y tú ya estabas pasando por edición o ya habías terminado del todo. Y entonces yo estaba absolutamente enloquecida y te escribí este mensaje, que a ti te cabreó un poco, que te dije... Es algo que he pensado algunas veces y lo he dicho en algunos talleres, cuando la gente me dice como que es necesario, ¿no?, para escribir y para publicar. Yo algunas veces le digo, a ver, no es solo, obviamente, no es talento, sino que es como pues un cierto talento, una cierta gracia, una cierta capacidad de trabajo, una cierta capacidad de no decaer, de no desmayarte en medio del proceso, una seguridad o una autoestima más o menos lineal, o que no se desplome en algunos momentos, algún arrebato de locura pero no demasiado intenso como para mandar todo el libro a la mierda. O sea, como que me parecía, y luego como un poco de don de gentes, un poco de, o sea, que en realidad es como muy injusto decir, no, solo necesitas una buena novela, porque en realidad se necesita un montón de cosas. Entonces yo le escribí a Alba, porque yo me sentía como que lo que había hecho en lugar de escribir los últimos meses, ¿no?, de escritura del libro había sido como aguantar, ¿no? Y le dije un mensaje de muy mal gusto que era algo así como, me he dado cuenta de que al final, como quien llega al final, simplemente somos, le dije, las ratas más resistentes, dije. Y entonces tú me respondiste en plan, que dices, flipada. Sí, claro, porque es que, claro, yo no tenía, creo que Karma, o sea, no me contó nada, muy poco de tu libro, no tenía mucha idea de lo que estabas escribiendo, pero claro, ni de coña, o sea, además, o sea, ella venía a decir que era una cuestión de resistencia e insistencia, ¿no?, de estar ahí dándole a la matraca. Y claro, para que eso ocurra, al menos para mí, tienes que pues, ser un poco prisionera, ¿no?, de esa historia que quieres contar, y eso sucede cuando realmente te toca alguna fibra, te importa, y es como que siento que con nuestros libros, que son muy distintos, las dos, digamos, hemos tenido como una lucha larga con ellos, y ha sido un poco un exorcismo, ¿eh? Yo no sé si a ti te ha pasado, pero hubo momentos... Polilla es un proyecto que empezó como una década antes de que lo escribiera por fin, y yo tenía momentos de decir, bueno, Alba, ya está. O sea, además era una broma entre la gente de mi entorno, ¿no? Ah, bueno, sí, Alba, tu libro, jaja. O sea, ya era un poco así. Y yo veía lo ridículo, ¿no?, de esa insistencia absurda, ¿no?, de esa autolesión constante, y llegué como a intentar dejarlo, ¿no? Y no podía. ¿No? Entonces, claro, cuando Sabina me mandó este mensaje dije, no, cállate, no. No, claro. Y estos días cuando hablábamos en el WhatsApp y recordaba yo este mensaje ¿no?, como solo somos ratas muy resistentes que hemos llegado hasta este punto, de pronto como que con todo lo que hablamos estos días me di cuenta de que las ratas resistentes son estos proyectos del libro, estas ideas. Esa rata que no muere aunque la apartes para un lado, aunque intentes dejar la novela, te persigue, ¿no? Es una cosa como que la agarras, la llevas lejos y sigue, ¿no? Sigue contigo todo el rato, y cuando ya piensas que la has perdido de vista, aparece, la vuelves a oír de nuevo por la noche, ¿no?, rumiando ahí. O sea, esto yo creo que es como el punto más en común de Polilla y del celo, que era algo que no nos podíamos quitar de encima. Yo muchas veces dije, no voy a escribir el celo, voy a escribir otra cosa, se acabó, ¿no? O sea, ya vale de sufrir por algo que en realidad no estoy haciendo, solo estoy tomando notas compulsivamente durante años, escribiendo escenas sueltas, pero no lo estoy conjugando todo y haciendo algo ya cerrado. O sea, no hay nada que yo pueda mostrar, y era un poco desesperante en ese sentido. Y a mí lo que más me ha interesado de lo que hemos hablado estos días por WhatsApp es también esta conclusión de que no los terminábamos porque de alguna forma, siendo dos libros distintos en el sentido de que Polilla sí que es más autobiográfico
y el celo es más ficción, o yo lo he defendido como ficción todo el rato porque he levantado un universo y unos personajes que no existían y me ha costado mucho y me da mucha rabia, ¿no? Esta cosa de... O sea, yo sé que escribir algo autobiográfico es dificilísimo, ¿no? Pero es que yo como que tomé algo autobiográfico, ¿no? Y era como, voy a hacer otra cosa con esto y ese era mi objetivo. Entonces, como que me da rabia cuando eso no se ve, ¿no? Cuando eso de pronto desaparece. Entonces, no, se me ha ido a la cabeza, sí. Sí, el tema de cuánto tardamos en... O sea, la dificultad de escribir estos libros, o sea, residía en que, de alguna forma, lo que habíamos vivido todavía no habíamos entendido lo que habíamos vivido, ¿no? Había que entenderlo para poder escribirlo. Sí, creo que nos pasó a las dos que sentimos enseguida que estábamos viviendo algo interesante, algo que nos generaba un vértigo absoluto, ¿no? Porque iba a veces en contra de, no sé, de principios, de ideas preestablecidas, y las dos intentamos escribirlo casi en directo cuando nos estaba pasando, lo cual es un tremendo error. Y a mí me faltaba también pues ese tiempo de digestión, ¿no? Años de digestión. Y luego esta cosa de necesitar contar, o sea, no ya una idea, sino una serie de situaciones, ¿no? De sentimientos, ¿no? Sí, como de aprendizajes, de reflexiones que tú necesitas sacarlas al mundo por algún motivo, ¿no? Porque para mí era una especie de pues una especie de higiene mental, pero también yo veía que eso que yo había sacado de esa experiencia, de esa vivencia, no podía ser útil, pero que podía como... Yo pensaba en ello muchos años después y era como una ventana abierta, ¿no? Y que corriera el aire y esa sensación me gustaba, quería compartirla al 100%, ¿no? Y luego, claro, también pasó, porque claro, Sabina, una de las cosas que me gusta de ella, nunca he ido a un curso suyo, pero yo me siento como una alumna, porque ella siempre comparte pues los fragmentos de libros que le gustan, las frases concretas que le gustan, a veces, ¿no? Compartes también las cosas que te cabrean sobre la ficción, la no ficción, etc. Y un día recuerdo que dijiste algo como... la literatura o las novelas no pueden contener conclusiones, ¿no? Y a mí eso, claro, yo siempre como que tomo nota de todo lo que tú expresas ahí por redes, que es como una escuela virtual gratuita, tu Instagram, y recuerdo que pensé, ostras, ya la he cagado, porque yo sí que tengo como... no, yo confundí como... Me entró un vértigo muy grande, porque además estaba en los últimos momentos de escritura, y era como... Ostras, pero yo tengo unos aprendizajes, yo tengo unas ideas que han supurado, ¿no? Que han sacado de toda esta experiencia. Mi protagonista, que soy yo, las saca, ¿no? Porque la voz es como bueno, una voz interna, un hilo de pensamiento y me pensé, mierda, son conclusiones. Esto que tengo aquí entre manos son conclusiones, son moralejas, son instrucciones para la vida, y me dio mucho miedo, ¿no? Y luego me calmé poco a poco, pero me costó diferenciarlo. Sí. Bueno, yo primero, claro, si alguien es capaz de sacar una conclusión de algo en la vida, ¿no? Una grandísima conclusión, o sea, bravo, yo es como, venga, como yo no soy capaz de sacar conclusiones de algo, a ver, creo que el asunto reside en qué consideras una conclusión. Claro, yo no siento que en Polilla haya esa conclusión, esa moraleja, en absoluto. De hecho, lo que más me gusta de Polilla y en general de tu escritura, ¿no? Estoy pensando en Muchacha 2, ese texto que escribiste, ¿no? Sobre la... ¿Se está esto apagando y encendiendo? Sobre la maternidad, sobre la no maternidad, que me pareció de las cosas más increíbles que he leído. Ayer, de hecho, lo mencioné en la presentación en Valencia, porque se habló un momento del tema de la maternidad y de algunos libros, ¿no? que había sobre la búsqueda, y yo en un momento pues dije, este texto, o sea, para mí es como lo más iluminador que he leído, precisamente porque... O sea, claro que hay una conclusión, pero es una conclusión para el personaje que habla, para la voz que habla, y es una... Bueno, es una cosa que le pasa a esa persona, no es una conclusión general para todo el mundo. A mí lo que me da miedo es cuando, ¿no? ¿Cuál es el mensaje del libro? No me gustó porque no entendí el mensaje, es que no hay mensaje, ¿sabes? Yo me desespero con esto.
pero vamos, yo en ningún momento se me ocurriría que tú vas a escribir un libro con moralejas, y, o sea, si algo estoy segura, ¿no? Por todo lo que te he ido leyendo desde los tiempos de Playground, que era que tú escribías en Playground y yo escribía en Vice, que era un poco como que estábamos de alguna forma, ¿no? Como que nuestros caminos, sí. Estábamos como que nos encontrábamos y nos alejábamos. Sí, ¿qué iba a decir ahora? Se me ha ido. Vamos a recurrir a nuestra escaleta. Sí, a ver, aquí tenemos. A ver. Así que creo que hay un miedo común, o sea, un miedo que nos une, que es el miedo de no querer ser didácticas, o sea, no querer ser ejemplarizantes, ¿no? Y eso, bueno, a mí lo aprecio mucho, y al mismo tiempo me gustan mucho los autores, las autoras que hacen un esfuerzo por aportar, por aportar algo, ¿no? Porque a veces, pues bueno, ahora se critica mucho la autoficción, o me pasó esto, ¿no? Y la gente cuenta cosas, y que una narración sobre unos hechos puede ser súper interesante, ¿no? Pero sí que aprecio cuando un autor o una autora hace como un esfuerzo para ir más allá, ¿no? Para profundizar, para ensuciarse, y eso no es llegar a ninguna conclusión, sino que es, pues, digamos, pues batallar con la vida, ¿no? Escribir, querer llegar a algún lugar, ¿no? Y compartir ese viaje, sea donde has llegado, ¿no? Pero ahora mismo, como hay tanto debate, tanta cosa con la autoficción, con la literatura pedagógica, ¿no? Bueno, que no es literatura para mí, ¿no? Pues de pronto ese miedo que creo que compartimos me atrapó, ¿no? Y dije, ostras, para nada quiero hacer algo así, ¿no? Pero de todos modos, pues había, pues en Polilla hay una protagonista y una evolución, la historia es lo que le sucede, y bueno, los lugares a donde llega, pues son esos, ¿no? Y ya está. Sí. Sí, a mí me cabrea mucho también cuando bueno, es que es como un camino sin fin, ¿no? Cuando se menosprecia algo porque no te ha pasado, cuando se menosprecia algo porque te ha pasado. O sea, son dos caminos dificilísimos, los dos dificilísimos. O sea, porque cuando algo te ha pasado, no consiste en explicar lo que te ha pasado, ¿no? Porque es que muchas veces eso te acaba de pasar y no entiendes lo que te ha pasado todavía. Si lo explicas tal cual, es raro, no se entiende, ¿no? Tú misma no lo entiendes. Y pienso como y como que te quería preguntar como qué distintas formas tuvo Polilla, porque, por ejemplo, hubo un momento al principio del celo, de esto que mencionabas al principio, de intentar escribirlo casi mientras lo estás viviendo. En mi caso fue como después, ¿no? Y me refiero a después de vivir una relación de maltrato y estando por primera vez, ¿no? Como ya sola, a salvo, y encontrándome con este terror que me perseguía todo el rato, habiéndome encontrado con mi perra, ¿no? Estando absolutamente unida a ella, nuestra relación no tiene nada que ver con la de la humana y la perra. Y al principio de eso yo sí que tenía claro que quería escribir una ficción, pero claro, no era capaz de salirme de mi situación, y aparte no entendía mi situación. Entonces al principio del celo, por ejemplo, era un libro en el que una mujer y una perra paseaban por un parque, y todo estaba intercalado con el chat de WhatsApp de dueños de perros del parque, que se llamaba Club del Suave Lomito, y así se llamaba el libro además. Y nunca intuíamos por las cosas las conclusiones que sacaba la protagonista, o las cosas que observaba y le repelían del comportamiento de los dueños de perros, ¿no? Hacia sus perros, el juicio de su sexualidad, la infantilización, el maltrato de los dueños a los perros. Como que podías intuir un poco lo que le había pasado a esa mujer, pero no se llegaba a saber en todo el libro. No sé si tú, Karma, hubieses querido publicar un libro en el que nunca se llegaba a saber, ¿no? Sobre todo cuando ahora la gente no aguanta la primera parte del libro porque me dicen, es que claro, no entendía nada, ¿no? Es como, bueno, un rato porque no entiendas algo no pasa nada, ¿sabes? Lo puedes aguantar, ¿no? En el sentido de que yo he estado mucho tiempo también sin entender lo que a mí me había pasado, ¿no? Y me parecía interesante que la humana tampoco lo entendiera. Entonces quería preguntarte como primeras formas de Polilla. Pues la primera forma era como un mundo de blancos y negros, ¿no? O sea, el trasfondo de Polilla es un reportaje de investigación sobre el tráfico de mujeres en Bosnia. Yo tenía muchísima documentación, y al mismo tiempo, o sea, el libro surge cuando yo me enamoro de un chico de Sarajevo, Darko,
y digamos que mi relación con él empieza a interactuar, a mezclarse, a confundirse con lo que yo estaba viviendo mientras hacía la investigación, en concreto con las conversaciones un poco fuera de cámara que tenía con las víctimas, sobre todo con Nicolina, con la que conviví un tiempo. Y entonces para mí la idea estaba muy clara y era muy fácil, ¿no? Era ir trenzando lo que era el reportaje de investigación, aprovechando, digamos, todo el material que tenía, y luego ir hablando de esa relación de amor y como una especie de diario más personal, ¿no? Y me parecía facilísimo. Y además pensaba que la parte fácil era la de los sentimientos, o sea, que la parte del reportaje era la más difícil, filtrar todo ese material y demás. Pero claro, yo ahí me estaba dando cabezazos todo el rato, porque además me pasaba que cuando yo explicaba el libro a la gente, pues lo explicaba así, hacía un pitch, digamos, que además era el momento pues de eclosión del Me Too, de los feminismos y demás, y era como, vale, pues una periodista que va de súper, ¿no?, de salvadora, ¿no?, además joven, no sé qué, va a hablar con unas víctimas, no tiene nada que ver lo que le está pasando a ella, pero de pronto ella también es víctima de un no sé qué, y como que encajaba muy bien también con el momento, ¿no?, hablemos de, pues eso, de ser víctima de una relación abusiva y demás. Pero claro, esa posición de heroína doble, ¿no? De ser la periodista salvadora y además víctima, que tenía en ese momento como un halo de ser escuchada, de ser comprendida, de pronto tener el foco, ¿no? Pues digamos ese vestido dorado, ¿no? Yo me daba cabezazos, no podía escribir nada porque en el fondo era mentira, ¿no? O sea, yo tenía en el fondo de mi cabeza que aquella relación abusiva que sufrí, yo había sacado cosas, yo me había beneficiado de ella en algunas cosas, había disfrutado ciertas partes, ¿no? Y entonces no fue hasta que a través de Gaby, una editora que me ayudó a desbloquear un poco toda esa montaña de material que tenía y sobre todo a cambiar el foco sobre lo que era importante y lo que no, fue cuando mi padre entró en la ecuación, ¿no? Yo recuerdo que Gaby me hizo un ejercicio, dice, bueno, vamos para que puedas escribir, vamos a hacer un ejercicio de escritura y tú simplemente, dices que la protagonista eres tú, es Alba, pero no sabemos nada de ella. Entonces, escribe fragmentos sobre su vida, cualquier cosa, no importa, no saldrá en el libro, que esto es muy importante para escribir, no saldrá en el libro y tú haz. Y entonces me puse a escribir cosas, ¿no? Y me di cuenta de que mientras yo viajaba a Bosnia, pues mi padre estaba todo el rato en mis pensamientos, porque me escribía mucho en aquella época, mientras me ignoraba en Barcelona, ¿no? Cuando yo estaba lejos, él se preocupaba y de pronto tenía su atención, ¿no? Y estaba súper presente en mis paseos por Sarajevo, ¿no? Y de hecho, entendí que la fascinación que yo también tenía por aquella relación en la que yo de pronto no era la niña lista y un sujeto, sino un objeto, no era nada, era también un placer nuevo para mí, ¿no? Era también una venganza hacia mi padre, ¿no? Y de pronto, ¡wow! Vale, esta es la novela, ¿no? Este es el libro. Pero claro, tardé mucho tiempo en darme cuenta. Hubo también una parte de duelo, de decir, como periodista, todo este material, pues ya apártalo, ya fue. De pronto todo eso es una alfombra, es un paisaje, es donde sucede la acción y la historia es tu historia. Y es lo que pasa con Darko, pero también, no solo con Darko, que esto me lo ha criticado mucha gente decepcionada porque esperaban que hubiera más violencia contra mí. O sea, esto es absolutamente fascinante, entiendo. Sí, o sea, en plan, bueno, pero tampoco te pegó tanto, o sea, tampoco, en poco, plan, ¿qué esperabas, no? Además, era muy importante para mí no cargar las tintas con eso, precisamente porque muchas relaciones abusivas están ahí como en ese espacio gris, ¿no? En el que tú también, sacas algo, que tú también romantizas y que tú también pues consigues como, digamos, ignorar ciertas partes, ¿no? Montarte tu propia película. Entonces yo me di cuenta que el libro que tenía que escribir era sobre esa ficción, esa película que yo me estaba montando en Bosnia, reportera, no sé qué, ¿sabes? Vengándome de mi padre, siendo libre, follándome a aquel tío peligroso. Y eso era lo que tenía que contar, ¿no? Cómo se me va de las manos todos y cómo empieza todo a mezclarse y a enmarañarse, ¿no? Pero claro, mi primera pulsión fue, no, tienes que salir del caos
para verlo con perspectiva, ordenarlo y escribirlo. Error. O sea, así no llegué a ningún lado durante años. Y lo peor de todo es que me estuve machacando a mí misma delante del ordenador durante años sin poder pues escribir nada que me satisfaciera por eso mismo, ¿no? Esta parte de, ay, pensé que te iba a pegar, qué pena, ¿no? Esa cosa horrorosa me pasó, o sea, por suerte, como que más o menos bien, o sea, no me puedo quejar nada de la recepción, del celo y de comentarios al respecto, pero una vez quedé con un periodista para que me entrevistase en Málaga, un periodista muy joven. Llegó de esto que en cuanto entras ves su actitud y te pones como ya estás en guerra, ¿no? Me senté, fui muy dura con cada cosa que me decía, o sea, iba como a destajo, en plan, ¿no? Como que enseguida ponía el machete ahí, y entonces una de las primeras cosas que me preguntó es, bueno, el libro realmente no sabemos muy bien lo que pasa, ¿no? Porque el maltrato es cuestionable. Y yo, pues, no me acuerdo qué le respondí, ¿no? Pero fue como muy raro. Fui a machete, seguí hasta el final de la entrevista y cuando terminamos le dije, me tengo que ir, adiós. Me hizo así con la mano, no le di la mano, me fui. Y después este tipo sacó el artículo, por supuesto yo digo cualquier cosa que no dije, y él puso... ¿no? Esta llegada que yo percibí como estoy en guerra, él puso, ella llega con un vestido floreado, no tengo ningún vestido floreado, yo no llevaba un vestido floreado, y sus como inquietantes ojos azules. Y yo no tengo los ojos azules, ¿no? Y entonces pensé, wow, ¿no? Como que qué película se ha montado este tipo, pero me pareció fascinante que él se hubiese montado una película completamente diferente en la que la entrevista que me hizo en realidad había sido como una historia como de seducción rarísima y yo en realidad estaba tratándolo, o sea, pero mal, directamente, porque me parecía horroroso, ¿no? Lo que me estaba planteando él desde el principio. Pero bueno, con respecto a esto que de tardar mucho tiempo, ¿no? Que has mencionado además al principio, y que para mí es también como un flagelo constante, el tema de que yo estoy escribiendo todo el rato, ¿no? Es como, no es que yo no escriba todos los días, yo escribo todos los días, pero tardo mucho en armar algo que a mí me satisfaga y muchas veces siento que los tiempos... O sea, ahora siento que soy más ligera que nunca, como que venga, porque confío más, ¿no? En lo que escribo. Pero yo cada libro que escribo es como que me atenaza absolutamente, no puedo, ¿no? Ahora no sé, he terminado pero no sé. Y me parece que los tiempos, pues algunas veces son un poco salvajes, ¿no? Como lo que se espera, ¿no? Que es que publique una. Y me acuerdo, que esto decidí no hablarlo por el WhatsApp, pero lo voy a hablar ahora, que una vez fui a Barcelona a trabajar de guionista en una serie, como bueno, en la primera parte, luego no trabajé de guionista, pero en la primera parte de creación de la idea, y como que pregunté en redes sociales, en plan, oye, ¿me puedo quedar, sabes? O, vale, te pago y me quedo unos días en tu casa en Barcelona. Entonces Alba me respondió que me podía quedar en su casa. Nosotros nos habíamos visto igual una vez, sí, que fue cuando me contaste Polilla en 2018, creo que fue ese verano. Y bueno, pues como que aparecí en tu casa y tú estabas escribiendo Polilla y yo no estaba escribiendo El celo. Entonces, además yo dormía, o sea, me pusiste un colchón hinchable en la misma habitación en la que tú escribías. ¿No se quedaba hinchado? No, me desperté en el... O sea, me agobié mucho por la noche porque todo el rato soñaba cosas como que tú estabas escribiendo... Yo te había visto por la tarde escribiendo, o sea, estabas como en tu escritorio ahí frente a la cama, ¿no? Formando la escritura delante de ti. Puede ser, pero me convenció absolutamente, totalmente. Entonces yo dormía en esa misma habitación en la que tú estabas escribiendo y como que me desperté después de una noche muy agobiada ante esta idea de tú no estás escribiendo este libro. Me desperté en el suelo porque se había deshinchado el colchón y entonces tomé la decisión de que me iba a casa de mi amigo Víctor de una forma como muy brusca y extraña. Sí, sí. Reconozco, confesiones, vamos a sacarlo, que yo pensé que, bueno, pues que te habías enfadado, o sea, que yo no te había gustado nada como persona. O sea, a ver, por otro lado, yo le dije, creo que te ofrecí una cama, dormir conmigo, no recuerdo. Claro, yo pensaba, pero si no puedo dormir en la habitación en la que estás escribiendo tu gran novela, ¿cómo voy a dormir contigo? ¿Sabes? Era como, no. Que yo escribía mierda, ¿no? Y para mí era, la gran Sabina Urraca viene, pero quiere dormir en este colchón que yo sé que tiene un agujero y se va a levantar. Yo te lo dije además, y no, tal, no sé qué. Y claro, a la mañana, o sea, cuando te fuiste fue un poco así apresurado y tal, y yo pues me quedé un poco rota.
por dentro pensando, wow, o sea, no le ha gustado nada. O sea, de hecho pensé, la vibra de mi casa, yo mal. Yo pensé esto. Sí, pensé esto. O sea, que era porque tú pensabas que yo estaba escribiendo la gran cosa. Claro, y me agobiaba y pensaba, voy a tener ansiedad aquí, tengo que estar, no sé si 12 días en Barcelona, era bastante tiempo, trabajando con esta gente. Encima era algo como que me imponía un poco porque era un equipo de guionistas muy grande, se habían empeñado en meterme ahí, pero yo casi no los conocía. Y encima trabajaban todo el rato en catalán, que bien, porque ahí fueron mis grandes clases de catalán. Y por eso ahora, pues ayer, por ejemplo, presentación completa en catalán y pensaba que bien porque fue gracias a ese trabajo, ¿no? De esos días. Pero estaba muy tensa y también sabía que si me metía en ese proyecto, en el que finalmente no me metí, en la serie esta, la de Els Bons Pares, que no la he visto todavía, pero me han hablado bien de ella, sabía que si seguía en ese proyecto, ¿sabes? Era como huir de lo que tenía que hacer, que era escribir el libro. Entonces eso me provocaba mucha ansiedad y pensaba, y encima voy a estar en casa de, no, Alba, que está escribiendo un súper libro y yo aquí observando esto día a día, como que yo misma era el colchón que se deshinchaba, ¿no? Esto es muy de niñas prodigio, ¿no? Que siempre piensan que ella lo está haciendo todo genial, súper bien, o sea, tú lo haces mal. Yo quería preguntarte sobre ese momento. No recuerdo, creo que ya habías o entregado el manuscrito o ya tenías tu libro físico en la mano. Creo que fue esa mañana, no recuerdo bien, pero hubo un momento cuando ya lo peor había pasado, porque nos escribimos también, bueno, hablamos de las combinaciones de brebajes que bebíamos para mantenernos despiertas esas últimas horas. O sea, mi deadline fue atropellado, no lo siguiente. Recuerdo que hablamos brevemente por el chat de Instagram y como que las dos dijimos o sea, el miedo que teníamos, que había un miedo muy, muy concreto, cada una en su libro, a no ser entendidas, ser malinterpretadas. Y en el caso de Polilla, pues yo ya podía imaginarme perfectamente determinados tweets diciendo: bueno, aquí tenemos un libro que romantiza la violencia de género, jajaja. Otro libro, pues no sé, sí, en este sentido, ¿no? Y quería preguntarte si tú recuerdas cuál era ese miedo que tú tenías, si es que había algún miedo, sobre todo respecto a estos temas, ¿no? que tocas, que son también complejos. Sí, absolutamente. A ver, sucede todo el rato, ¿no? O sea, para mí lo importante del libro es la maldición, ¿no? Es esta cosa que no es precisamente violencia física, sino que es esta maldición que te acecha y que te impide hablar. Entonces, bueno, cuando alguien dice una historia de mujeres que se enfrentan a sus miedos, llenas de sororidad, y no, ¿sabes? Yo me muero ahí, pero digo, bueno, ya está, he aprendido a morirme cada vez menos, cada vez que dicen eso digo, bueno, venga, vale. O sea, porque veo que cada vez se tiende más, y supongo que a ti también te habrá pasado, o sea, ojalá que no, pero se tiende más a leer lo que tú ya previamente sabes que estás leyendo. O sea, como que tú tienes una idea de ese libro, lo empiezas a leer y yo veo que hay mucha gente que no lee efectivamente ese libro que está leyendo, sino un libro que se ha imaginado que ese libro es. No sé si esto se entiende, es como una especie de trabalenguas, pero hay algo raro ahí, ¿no? Siente una traición, ¿no? Después cuando... Claro, es como, pero yo me he currado tanto cada una de estas historias para que tú al final digas que esto es una historia de sororidad. O sea, que no digo que no exista, existe en algún punto, pero y creo que eso pasa, pero eso a mí también me pasaba incluso en los tiempos de Vice, ¿no? O sea, como que alguien se enfrenta a un artículo pensando, y seguro que a ti te ha pasado, porque tus artículos siempre han sido como muy complejos, muy, y esto lo digo bien, falto suena mal, pero como muy faltos de conclusiones finales, en el sentido de que exponías, y eso era lo que a mí siempre me ha interesado de tu escritura, como que exponías un montón de cosas, ¿no? Siempre con cierta oscuridad y cierto dolor que para mí eran como muy familiares en la forma de ver ciertas cosas del mundo. Y claro, hay gente que quiere unas conclusiones, sí. Quiere que le digas lo que debe pensar o lo que se imagina que ya está pensando. Bueno, Lydia Davis lo ha dicho mucho mejor que yo en este cuento, que ambas conocemos, ¿no? O sea, no lo puedo reproducir porque es un verdadero trabalenguas. Hay un cuento de Lydia Davis que se llama Afinidad. Se está dando esto, algo está pasando. Pásaselo, si no te importa, compartirlo. A ver.
bueno, eso, que Lydia Davis tiene un cuento que se llama Afinidad, en el que es así, que explica exactamente esto, ¿no? Perfectamente. Entonces yo creo que, o sea, ambas hemos sido y somos y seremos víctimas de eso, pero a mí me parece bien, ¿no? A mí no me importa ya, es como, bueno, ya no sufro por esto. Y bueno, a mí me pasó leyendo El celo, que era, además te lo dije, o sea, era como, si Polilla cuenta como una historia y un tipo de, digamos así, como situación compleja, sentimiento complejo, o varios, ¿no? Pero tal, El celo es como una colección, una enciclopedia para mí, pues de eso, de cómo las mujeres, las personas, podemos vivir las relaciones amorosas, las posesiones, la contradicción, la mugre que puede haber ahí, ¿no? La belleza de ese horror también. O sea, de pronto era como todo el catálogo, ¿no? Era como si yo hubiera cogido la A y la B y tú hubieras hecho todo el abecedario para mí de ese universo que es la realidad, ¿no? Que es lo que nos encontramos todos los días cuando hablamos con amigas y esas cosas que no suelen decirse o escribirse de una forma tan prístina, tan sencilla, y para mí era como, wow, has construido no sé, era como 1000 novelas en una, ¿no? Y cada pequeño párrafo, cada pequeño protagonista, una pequeña escena, era como, había ahí para comer muchas cucharadas de aquello, ¿no? Y esto te quería preguntar algo y no recuerdo qué era. Mierda, se me ha ido. Bueno, voy a recurrir al... Sí, dale. A raíz de esto, ¿no? Estaba hoy leyendo justo a Guillermo Alonso, que no sé si lo habéis leído, seguramente sí, que es una persona muy inteligente, tremendamente brillante, me lo parece, incluso en Instagram, que es lo que más leo, ¿no? De él, en stories estos días, pues a raíz de lo de mostrar la cara de los asesinos, los juicios, ¿no? O de los perpetradores del mal en los juicios, de repente Guillermo, de una forma muy inteligente, habló de cuando el asesino o el malvado te resulta sexy, ¿no? Y él dijo, para mí esto tiene como una conexión total con el bully que en el colegio se mete contigo por maricón y tú lo odias profundamente y algunas veces también lo deseas, ¿no? Y hoy contaba, después de haber publicado eso ayer, que hoy muchísima gente, por supuesto, le ha escrito y le ha dicho, ¡qué horror! ¿Pero cómo te va a parecer sexy un asesino? Pero... Y yo, para mí ahí está la línea, es como si no eres capaz de entender esta contradicción del ser humano, no me leas, ¿sabes? Ni siquiera siento que podamos hablar, ¿no? O sea, porque eso es lo que a mí me interesa, ¿no? Cuando tú dices la belleza incluso la belleza del horror, o sea, es que a mí me interesa eso, ¿no? Y no solo con respecto al tema del maltrato, me interesa, no lo puedo evitar desde siempre, ¿no? Ese horror me parece interesante, creo que puede haber belleza en ese horror. Me interesan las basurillas internas del ser humano. Entonces para mí ahí hay una línea, ¿no? Que hoy veía que Guillermo lo explicaba tan bien que decía, sí, es que es exactamente esto, ¿no? Sí, o sea, es lo que iba a decir, que siento que hay como quizá dos tipos de literaturas o dos tipos de autores o de lectores, que es como esa gente que quiere como digamos, como definir mejor los contornos de la realidad para que sea más digerible, para que sea como más impactante y demás. Y luego estamos la gente que realmente, yo cuando te leo a ti, cuando leo a otros autores que hacen esto de meterse en la mugre y que incluso llegar a lugares incómodos, yo siento como si el pecho se me abriera, o sea, siento como una libertad, es como si me regalaran libertad, es como si respiro más fácil. Vale, que hay gente que también ve esto así, ¿no? Que esto también se puede mirar desde este punto de vista y para mí es como ir ampliando la libertad, no digamos, recomendando a la gente que se meta en historias bien, porque para nada hacemos eso, pero es como que para mí hay gente que tiende a hacer el mundo más pequeño y hay gente que lo tiende a hacer más grande, ¿no? Y yo, por ejemplo, con Polilla, para no perder un poco el hilo cuando escribía, porque a veces me sentía un poco, bueno, pues estás hablando de ti misma, ¿no? Yo tenía muy claro que aquello era una historia universal o que podían verse reflejadas muchas personas o que podía ser interesante por algunos motivos, pero tenía como este pensamiento de
pues quizá un poco político, ¿no? O sea, yo decía, yo quiero que si hay mujeres que están en situaciones tal, no sé qué, yo quiero como que este libro amplíe la libertad, que la aumente, ¿no? A través de la comprensión, de la empatía, de alumbrar un lugar que no suele ser así, ¿no? De, sí, te entiendo, o sea, tú has estado disfrutando o incluso, digamos, sintiéndote libre en una habitación encerrada, ¿no? Y es vergonzoso y es extraño, pero vamos a hablar de ello, ¿no? Y para mí eso pues como que me guiaba, ¿no? Como que me daba un propósito que luego he visto después, ¿no? Con la práctica que no es necesario ese propósito para escribir lo que quieras escribir, ¿no? Pero mi pregunta es si a ti te guiaba algún tipo de propósito o no, o estabas más entregada a la construcción de ese mundo ficticio y luego evidentemente el propósito, la intención se entiende, pero si tenías a veces como no sé, ese anclaje al que aferrarte, o cuáles eran tus anclajes para seguir también. Con respecto a los propósitos que yo tenía quiero transmitir esto, o sea, yo lo que quería era transmitir como la inmensa complejidad, ¿no? de una vivencia así, que no es A, B y C, que obviamente eso es mucho más fácil socialmente si nos dicen que hay una víctima y hay un perpetrador del mal, y entonces el perpetrador del mal es una persona absolutamente horrible que a todos nos caería mal y que probablemente es medio deforme también, y ella en cambio es pura, ¿no? Y tiene un velo blanco y es buena, ¿no? Es como una virgen aparecida. Entonces yo pensaba, claro que es todo más fácil así, pero es que no es así, ¿no? Entonces era como, voy a revertir absolutamente esto, ¿no? Y voy a contar todo tipo de situaciones que se pueden dar aquí, ¿no? Incluso de la víctima como perpetradora de la violencia en un momento dado. Luego me sorprende porque, bueno, creo que hay veces que sí se entiende, y luego me sorprende, por ejemplo, que incluso en la lectura ¿no? se obvien ciertas partes de mi libro, como por ejemplo cuando la humana le tira una olla al pie a Mecha para que Mecha no se vaya, ¿no? El otro día en un club de lectura me decían, no, pero es para que no se vaya con su maltratador. Y yo les decía, sí, ¿estás segura? Porque yo no lo sé. Yo no sé si la humana le tira eso porque no quiere que se vaya con el Briones o porque está enamorada de Mecha y quiere que se quede con ella. La deja en casa con la pata quebrada, como dice la expresión, o sea, y la mantiene unos días más con ella porque Mecha no puede caminar, ¿no? Ideas como esta que a mí me surgían de repente, ¿no? Y me daba cuenta que esto tenía que suceder cuando la situación se ponía peligrosa y parecía que Mecha iba a huir. Yo decía, no, rápido aquí, ¿no? Y de forma muy consciente quise poner a mi protagonista víctima de maltrato, maltratando a otra persona, porque eso me parecía como fundamental, ¿no? Como que en un momento dado, o sea, todos podemos ser víctima y victimario, y a lo largo de nuestra vida, o sea, no digo de violencia, ¿no? De género, ni digo directamente de violencia, no lo sé, pero a lo largo de nuestra vida somos malísimos con algunas personas y personas son malísimas con nosotros, ¿no? Nos van a hacer daño y vamos a hacer daño, eso es inevitable. Y como que para mí eso era muy, muy importante. Yo no siento que la literatura pueda hacer nada por el mundo, no siento que pueda mejorar el mundo, ni ofrecernos unas enseñanzas maravillosas, ¿no? Esta idea así como purificadora de la literatura es como cuando dicen que las mujeres somos buenas y que si fuese por nosotras no habría guerras. Es como, ¿pero qué me cuentas, no? Me da igual, pero sí que siento que la literatura puede mostrar, ¿no? Abrirnos una puerta a la inmensa complejidad del mundo, y esa función sí que me parece que es benéfica para el mundo, ¿no? Entonces, para mí era un poco, ese era el propósito, pero claro, era tan difícil, ¿sabes? Había momentos que yo decía, ¿por qué no escribes algo más sencillo, ¿no? ¿Por qué no te apagas un poquito, te calmas un poco, ¿no? Y escribes algo mucho más sencillo. Vamos, o sea, de hecho el celo ahora es bastante más sencillo de lo que era al inicio, porque quité partes, Karma me animó a quitar muchas partes, ¿no? Y aún hoy creo que si lo releyese, si me diesen una residencia de edición, podría quitar muchísimas partes del libro, ¿no? Que ahora siento que no son tan necesarias. Pero te quería preguntar, no sé si ya estamos casi, bueno, y también igual alguien quiere preguntar algo, pero te quería comentar algo que, bueno, no preguntar, sino comentar algo que para mí es importante, o sea, ya lo hemos dibujado al inicio, esta cosa de, ¿no? Bueno, y en medio también esta cosa de ella está escribiendo y yo no, ella está haciendo ese libro que intuyo que es tremendamente complejo. Me habías contado la idea cuando nos conocimos en persona, que estábamos con mi amigo Víctor en
en este bar maravilloso al que he vuelto una y otra vez, un bar de Poblenou, que es como una peña de fútbol, que es un sitio como muy bonito. Y entonces yo ya sabía que ahí había como algo muy complejo y que tú estabas ahí, ¿no? Y me acuerdo que una vez dije, ya está, se acabó, ¿no? O sea, no voy a escribir el celo, voy a pensar otra idea. Y entonces tú pusiste en Instagram que estabas yendo a la biblioteca, ¿no? Y pusiste una foto que yo casi me he hecho a llorar, que era preciosa, que era tu pantalla del ordenador y en la parte de la webcam, para tapar la webcam, había puesto una cáscara de un mejilloncito pequeñito así. Y yo pensé... Es que lo hace todo tan bien, porque yo no tengo un mejillón tapando mi webcam. O sea, me acuerdo como de, joder, qué estilo tiene. Lo que está haciendo un libro increíble, ¿no? Pero me acuerdo, y como este motor como de, bueno, ella, entonces retomé el celo, ¿sabes? Era como, bueno, venga, vamos allá, ¿no? Voy a buscar algo divertido, original y bello con lo que tapar mi webcam y voy a seguir con el celo. Entonces, como que eso de pronto me espoleó a seguir. El poder de un mejilloncito, ¿no? Sí, a mí bueno, la manera en la que tú me espoleabas, sin querer, era... bueno, a veces, no sé si le pasa a todo el mundo al escribir, pero a mí me pasa a veces cuando estoy como, venga, va, tienes la idea, tienes el fuego, hazlo, ¿no? Escribe así un poco a chorro. Yo me doy muchas órdenes a mí misma, esto me pasa. Y a veces pienso fugazmente en personas cuando estoy escribiendo, ¿no? Pues, no sé, en algún editor que tuve, en algún amigo que es lector exigente o tal. Y a menudo me pasaba que pensaba en ti y te imaginaba, porque claro, tú lees mucho más que yo, eres una gran lectora, siempre estás leyendo cosas. Una idealización que ella bueno, se está montando aquí. Bueno, gran lectora, gran escritora. Y entonces, o sea... que tienes un criterio, ¿no? Y que eres exigente y tal, y al mismo tiempo una mirada, me da a mí, como abierta, pero pensaba, te imaginaba comiéndote las pieles de los dedos, que es una cosa tuya que me fascina. Eso es real. Sí, claro, pero es para dar otro detallito. Entonces yo tenía la imagen de tú aburrida por tu casa, mirando tus estantes, ¿no? A ver qué leo, y yo te entregaba un folio con eso que estaba escribiendo y tenía un folio. Y tenía que ser, y tú era como, oh, ¿no? O sea, mientras escribía era como, sí, interesante y jugoso, ¿no? O sea, tiene que atrapar a Sabina, ¿no? Que está ahí con los dedos y de pronto... O sea, yo tenía la fantasía esta de entregarte un folio y de tú decir, guau, sí, esto me gusta, ¿no? Y eso de pronto, aunque suene muy absurdo, me ponía en una situación en la que yo sabía muy, muy bien cómo tenía que escribir, ¿no? De una forma como muy libre y al mismo tiempo... precisa, ¿sabes? O sea, sabía exactamente cómo tenía que hacerlo. Y eso era como muy intangible, imagínate, ¿no? Y eso me ayudó. O sea, tú, en mi mente, comiéndote las pieles de los dedos, me ayudaste a escribir Polilla también. Te iba a dar la mano, pero... me gusta lo del folio porque para mí, ¿sabes? Yo he leído, o sea, ahí no suelo releer, o sea, releo muchos libros, pero no suelo releer, por ejemplo, artículos, y los artículos de Alba sí que los he releído muchas veces y como que me sé frases, ¿no? Yo he releído Muchacha 2 muchas veces desde que salió, y porque hay algo que Alba sabe hacer y que yo no sé hacer, que es ser concisa, ¿no? Ser exacta, es como que tú sabes qué quitar o quizás que directamente escribes así. Entonces me encanta que, ¿no? Que tu libro estuviese en un folio, porque es algo que tú puedes hacer y yo no. Sí. Además, tu comedor, que lo he visto muchas veces bueno, tengo como una arquitectura, ¿no? Imagínate, ¿no? La idealización, una arquitectura de tu comedor y tus estantes con plantas, con un montón de objetos, y tú estabas ahí dudosa leyendo y yo te entregaba un folio. Y tú, de pronto, estabas atrapada por esas primeras líneas. Sí. ¿Preguntas? Comentar algo. Yo tengo una pregunta. No, pero se escucha. Está bien. No, en realidad pensaba como pensando en los años que les llevó a cada una por su lado escribir sus novelas y que las dos han expresado que en distintos momentos se sintieron un poco como tensionadas o con dificultades para terminarlo, pensando incluso en abandonarla, incluso en el caso de Alba que pasó a ser un chiste entre los amigos y tal. O sea, ¿cómo es el momento de la cristalización en donde, por ejemplo, vos, Sabina, que tenías como esa idea como de que tenías escenas sueltas y estás escribiendo escenas sueltas, o vos que la historia te fue cambiando, te fueron apareciendo personajes en el proceso, el momento en el que eso cristaliza y se transforma en algo que ya
una puede intuir o incluso puede ver la línea de final, ¿no? Si es una cosa más bien interna, si hay algo que tiene que ver con el intercambio con los demás, o si ya el proceso, la idea de un deadline editorial te da el empuje, digamos, para cumplir con la tarea. Creo que intuyo que es parecida en los dos casos. Sí, puede ser. O sea, en mi caso, bueno, de hecho, escribí un texto hace poco que se llama Las lucecitas para la web de María Sánchez, la escritora y poeta, que es una especie de making of sobre Polilla. Sí. Y explico cómo después de todo este sobreesfuerzo absolutamente vacío de intentar escribir desde el raciocinio, porque también estaba la parte periodística, ¿no? Esa mente analítica tal, al final cuando mi padre aparece, eso cambia. Yo me sentía como una cucaracha que se había dado la vuelta, ¿no? Y de pronto lo que me parecía importante no lo era, y las lucecitas era... O sea, yo realmente, que también eso veo que no ocurre por arte de magia. Yo había estado masticando, gestando esas historias o esas escenas o esas imágenes, recuerdos de mí misma en aquella época durante muchos años, y en ese momento de girar, de cambiar el foco, la perspectiva, yo era como cerrar los ojos y ver esas lucecitas. De pronto todas esas cosas que no iban a salir nunca en un reportaje de investigación o en un libro de crónica periodística, de pronto tenían, o sea, condensaban muchas cosas, ¿no? Pues mi pasión por ciertas, pues yo qué sé, por mi Sarajevo, una canción, un graffiti. De pronto había como una especie de geografía sentimental que es que eran como imanes, ya las cosas empezaban a conectarse solas. Pero claro, tampoco puedo decir que eso ocurrió por arte de magia, porque eso estaba también en mi cabeza, ¿no? Fue simplemente cambiar el punto de vista, que me llegó muy tarde, lo que hizo que de pronto todo empezara a encajar y empecé a hilar y tenía claro cómo hacerlo y demás, ¿no? Y fue así. Vale, pensaba que ibas a hablar más del deadline, porque para mí fue súper importante. Y pensaba, o sea, me acuerdo de las dos en nuestro deadline y pensaba, va a decir que el deadline fue muy importante, sí, pero claro, yo si no llega Karma en esa fiesta, bueno, no fue exactamente así, o sea, creo que la idea fue de Gabriela Wiener. Bueno, o sea, como justo antes de que cayésemos al suelo, ¿no? En una fiesta, como que Gaby dijo, Karma, ¿por qué no nos publica? O sea, fue una cosa como una especie de montaña que cae, ¿no? Las tres ahí como abrazadas. Yo no conocía casi a Karma, o sea, nos conocíamos como más virtualmente y bueno, habíamos tenido alguna reunión por Caballo de Troya y tal, pero no sé, no, era muy raro. Y entonces yo, una vergüenza horrible, y yo, Gabriela, pero por favor, un poco de tranquilidad, ¿sabes? Como, pero claro. Y al día siguiente o a los días, Karma me escribió no, pues que sí, que realmente quería ver qué estaba haciendo. Entonces, si eso no hubiese sucedido, o sea, a mí me tienen que pedir las cosas, no me tienen que decir, quiero esto. Yo nunca he escrito a una editorial ni he propuesto un texto a nadie. Siempre me han dicho, ¿qué tienes? Y entonces yo me he puesto como un poco a cerrar esta cosa que es la escritura constante. Para mí escribir es estar escribiendo todo el rato, pero no terminar nada, sino estar todo el rato reuniendo en una especie de Diógenes un montón de trozos, ¿no? Y cuando alguien llega y me pide algo con sentido, yo hago algo con sentido con esos trozos. Pero si no es por el exterior, yo nunca estaría todavía escribiendo mi primer libro y no termino, o sea, escribiéndolo y tendría millones de páginas. Ya Las Niñas Prodigio sería como una especie de monstruo gigante y nunca se terminaría, ¿no? O sea, yo necesito que alguien me pida algo. Y esto creo, no sé si a ti si crees que te viene por tu, digamos, pasado periodístico, pero es algo que me han dicho varios editores que les pasa a los periodistas, que estamos tan acostumbrados a escribir con poco tiempo que la mente se nos afila cuando sentimos una presión, cuando no hay otra, cuando no hay escapatoria, y de pronto ves esa claridad, ¿no? Y al mismo tiempo, o sea, vemos el texto, yo es como que veo la columna vertebral del texto, se publica rápido y tienes un feedback rápido de eso que haces. Y para mí la novela era como... O sea, era como estar sola en una habitación, perdía todo el sentido, empezaba a dudar absolutamente de todo. Era un formato con el que yo no podía escribir, ¿no? No me iba bien. Y claro, es muy difícil emular esa presión porque es falsa, porque tiene que ser real para que realmente te provoque ese efecto en el cerebro de armar, de ordenarlo todo y de decir ¡pam! Y ahí Karma hizo un poco de magia, ideamos una especie de simulacro
del ritmo periodístico. Pues bueno, yo soy autónoma, tengo 5 trabajos al mismo tiempo y cada semana yo le tenía que entregar un capítulo, más o menos estuviera como estuviera, y ella no meditaba, ella me hacía como así o así, ¿no? Sigue, por ahí no. Sí. Y simplemente saber que ella estaba al otro lado y que esperaba eso de mí y que me iba a decir algo al respecto, plum, ya me ponía en situación y ya como que me activaba el cerebro de la forma en que yo escribo, porque yo cuando me pongo en el ritmo de la novela, bueno, empiezo como a divagar, me pongo como un bigote y una especie de monóculo, hago cosas raras. Entonces, con ese simulacro de la editora de un periódico muy exigente, pues de pronto yo podía escribir a mi manera. Y así fue como salió en 7 meses, 8 meses. Muy poco, Sí. realmente, sí. Me imagino que durante el proceso de escritura, como os planteáis qué no me atrevo a contar o qué me cuesta más contar, y luego por qué me cuesta más contar esto, cuando habéis llegado a ese momento de qué me cuesta más, por qué me cuesta más y tenéis la respuesta, ¿qué hacéis con ello? Cuando lo descubrí. Yo no es que piense mucho por qué me cuesta contar algo, sino cómo voy a contarlo. O sea, de hecho, si algo me cuesta contarlo es que sé que quiero contarlo. Mucho. Y entonces pienso de qué manera puedo contar eso, en este caso, pues siendo fiel a la forma como yo lo vivía, ¿no? Porque claro, toda historia, si yo ahora la recuperara y de pronto quiero contar la historia que yo viví desde una óptica dramática o pedagógica, pues sería otro libro completamente, ¿no? Entonces yo quería ser fiel y al mismo tiempo pues que fuera una cosa viva y tal, ¿no? Entonces no pienso en el por qué, sino en el cómo hacerlo. Me gusta esto de, ¿no? Cuando quiero contar algo mucho, cuando es como lo que más me importa, me cuesta más. En mi caso, o sea, sé perfectamente qué es lo que me costó más del celo. Fue el capítulo de Daniel y era perfectamente consciente de lo que tenía que hacer porque yo misma se lo había dicho a mis alumnas en el taller cuando tenían algún tipo de situación similar, ¿no? Yo les decía siempre, hasta vuestros peores personajes se merecen vuestra piedad, o sea, no podéis crear un malo vacío, que simplemente es malo y ya está porque sí, ya está, ¿no? Hay que saber un poco, ¿no? y tiene que tener ciertas aristas. Entonces yo, en el capítulo de Daniel, tenía que hacer este cambio en el que Daniel de pronto se volvía el predicador, ¿no? Pero yo era perfectamente consciente de que primero tenía que enamorar al lector de Daniel. Y eso era como un cuchillo clavado, ¿no? O sea, escribir eso, escribí primero como una estructura del capítulo y entonces hubo un momento en el que tuve que usar casi sistemas como terapéuticos locos, ¿no? Para levantar ese personaje de Daniel, como que decidí, en un ejercicio bastante doloroso, tomar las frases más bellas que le he escuchado dormido a mi pareja, a Choche, que no tiene nada que ver con Daniel. Pero construí toda la parte buena de Daniel basándome en algunas cosas de la persona que más amo en la vida, ¿no? Y esto era duro, o sea, me acuerdo de decirle, estoy haciendo esto, o sea, ¿te parece bien? Y él me decía, sí, tú lo que necesites, como usa lo que quieras, ¿no? Pero claro, luego obviamente hay muchas cosas de Daniel que son absolutamente ficción, pero me costaba mucho eso, sentarme y decir, voy a enamorar al lector de este personaje que luego va a hacer estas cosas. Pero yo necesitaba ser justa con Daniel, ¿no? Yo así como lo que me costó más quizá... Bueno, hay un capítulo que es muy raro, que es como una especie de... De hecho, lo tenía escrito... Y, claro, la ventaja también de Poli es que yo tenía cuadernos mientras viajaba y escribía cosas. Y yo tenía como una especie de... no sé, poema ataque a mi padre, ¿no? Que empezaba diciendo como, a ti lo que te pasa es que te gustan los malotes, ¿no? Y luego seguía como diciendo, tú te pareces mucho a tu padre, no sé qué, ¿no? Y era una cosa un poco compleja porque, que la recorté un poco porque era hablar un poco de la masculinidad como algo también femenino, que es una idea de trasfondo que no llegué a desarrollar mucho, pero que me interesa muchísimo, porque yo siempre lo había asociado a, pues bueno, la misoginia interiorizada que tenemos todas, pero no, creo reconocer una masculinidad en mí y la defiendo, ¿no? Entonces como descubrí que
que en el amor que yo tenía hacia esos chicos, ¿no? Y en el amor, la fascinación que me generaba mi padre, que era ese hombre que podía hacer lo que quisiera y ser infiel y siempre volver a casa y todo estaría bien, lo que me enamoraba de estas personas era su libertad absoluta, ¿no? Y en esa, digamos, atracción sexual loca hacia ese tipo de hombre, también había como un deseo de ser ellos, ¿no? Había como esa doblez. Y esto, pues, por ejemplo, o sea, decidí ir adelante con este tono así un poco poético, un poco extraño en el contexto del libro y no ir mucho más allá porque se me iba mucho la cosa, pero era una de las cosas que quería contar y están ahí un poco esbozadas. Yo, ahora, al hilo de esto, es una pregunta difícil, pero o sea, de alguna manera yo sí he leído los dos libros y sé que estáis aquí porque de alguna forma dialogan los dos libros, y creo que la pregunta también es para Carmen. Hay algo que los dos tienen que yo no sé identificar. Ahora cuando yo en mi mente lo digo, tiene lo hombre. O sea, en mi mente es como, hay una parte como de la violencia, la dependencia, cierta adicción, que efectivamente yo lo pongo en esa parte masculina y ahora que lo has hablado es como... O sea, os pregunto, ¿dónde se tocan los dos libros para vosotras? Por eso sé que es difícil. ¿Has dicho lo hombre? Sí, lo hombre. Ah, vale. O sea, para mí hay una cosa... Yo he dicho lo hombre o lumbre. Lumbre, sí, Pero sí hay como algo que yo sí lo pongo en ese apartado de mi cerebro y que está relacionado con una violencia, con una dependencia, que no digo que yo no tenga ni que maneje, pero que yo lo pongo ahí, pero os lo pregunto a vosotros. A ver, es difícil resumirlo, pero para mí quizá es como la pulsión de las protagonistas, que es como una forma de vivir, creo yo, que es como, digamos, acercarte a eso que te interesa, que te da curiosidad, no sabes por qué, ¿no? De no tener como miedo a quemarte, de tener como esa... o incluso ganas de quemarte, ¿no? Escondidas ahí. Como esa pulsión un poco... habrá gente que diga suicida, habrá gente que diga libertad pura, habrá gente que diga mujer condicionada por 1000 historias, pero yo creo que es como una especie de pulsión de la que no puedes escapar, que es como exploradora, ¿no? Es una cosa así. Y también el interés en todo lo que eso produce, pues quedarnos mirando los trocitos de todo eso, ¿no? Digamos, explorar y profundizar en lo que nos produce esa emoción oscura, ¿no? Es como, no sé si es una atracción hacia lo oscuro, pero... Sí, yo lo resumiría casi como la salvaje siendo destruida, ¿no? Ver el proceso, es casi, son libros casi como escritos en el post-explosión, ¿no? De dos personajes que son como potentes o que tienen como cierta fuerza, ¿no? Y que de repente pues se les pulsan ciertos botones desde el exterior, botones que quizá otras personas no habían encontrado en ellas, ¿no? Ellas de alguna forma creían que no existían esos botones en ellas y son los botones de la desactivación. En el caso del celo, creo, ¿no? O sea, yo sí que creo que la humana está desactivada, o sea, le han hecho pum pum y la han desprogramado. En el caso de Polilla yo no diría tanto, pero sí que desde luego se ha causado un daño o un temblor, ¿no? Casi de tierra. Entonces es un poco eso, ¿no? La salvaje que se creía muy potente y de pronto alguien le hace o algo, ¿no? O muchas cosas la emborronan un poco. Sí, y que yo creo que también, en esto hablo por mí, pero que son como las dos caras de la misma moneda, ¿no? O sea, que no se puede vivir salvajemente o libremente, o no puedes como, digamos, ser libre a la hora de descubrir tus pulsiones con la precaución todo el rato en el cuerpo, con esa represión constante, ¿no? Que es adictivo también en eso. Claro, hay algo... O sea, que además Polilla es este insecto, ¿no? Que va a la bombilla, que se quema y tal, hasta que se da, hasta que se quema totalmente y se muere, ¿no?
claro, al final tú cuando te quemas estás sintiendo algo, estás viviendo algo. No quiere decir que te lo estés pasando genial, pero te está ocurriendo algo, ¿no? Yo, por ejemplo, el libro empieza un poco así, ¿no? Yo tenía la sensación de niña burbuja y yo quería todo el rato que me pasara algo. Y yo hice que me pasara algo, ¿no? Y luego me pasaron cosas, evidentemente, que no quería, pero que, digamos que todo forma, yo creo que es una actitud, ¿no? Una forma de vivir, y que creo que también, al menos yo por lo que veo, porque en mi trabajo estoy muy en contacto con personas muy jóvenes, creo que se ha instaurado mucho, porque ahora pues hay como mucha más información y mucha más gestión de las emociones y tal, una especie de precaución, de miedo hacia el mundo, ¿no? Bueno, tú tienes que cuidarte, tú tienes que defenderte, ¿no? Y yo creo que no todo el mundo, pero sí que hay personas que nuestra manera de vivir, de existir, es precisamente pues haciendo las cosas y luego viendo qué pasa, ¿no? Y bueno, pues eso. Tenemos un vino que nos está esperando, así que Muchas gracias. muchísimas gracias, Sabina.